¿Estás listo para el siguiente movimiento? Ahora llegan los protagonistas que cambian el juego. Invitados que rompen esquemas. Esto es La Entrevista en Juego de Damas. A propósito de la Semana Mayor, nos visita el pastor Ricky Hare y vamos a estar conversando con él sobre la pasión de Cristo. Gracias por acompañarnos. Hola chicas, Hola, gracias bienvenido. a ustedes. ¿Qué es la pasión de Cristo? Se le llama la pasión de Cristo a la semana que vivió el Señor Jesús antes de la crucifixión, o la misma semana de la crucifixión. Esa semana donde fue pasional en el sentido del dolor, del sufrimiento, de los juicios, de las traiciones, en el caso de Judas, de los abandonos, porque muchos de sus discípulos se fueron, ¿verdad? Y era un poco obvio, de las calumnias, todo ese sufrimiento que enfrentó el Señor camino a la cruz, y obviamente el peor, que fue la cruz, que se le conoce la Semana de la Pasión, que es lo que conmemoramos cada año para esta fecha. Sobre la connotación de que se sacrificó por nuestros pecados, ¿de qué manera nosotros recibimos eso a nivel espiritual? Eso es muy buena pregunta. Cuando hay muchas vertientes, pero la primera es que todos nosotros, desde Adán hasta nosotros, hemos lidiado con nuestro propio pecado, ¿verdad? Desde el pecado que heredamos en Adán hasta el pecado que producimos cada día. Y ese pecado, la Biblia dice, merece un juicio, merece una condena, ¿verdad? La paga del pecado, dice la Biblia en Romanos, es muerte, es condenación, es separación de Dios, es infierno. Pero Cristo, que fue el único que no pecó, que fue el único que vino en condición de hombre y se mantuvo impecable, él sí puede decir esa palabra, ¿verdad? Impecable, perfecto, asumió las consecuencias que nosotros merecíamos y nos dio a nosotros entonces los beneficios que habíamos perdido, que es esa reconciliación con Dios, esa paz con Dios. Cuando uno ve la cruz, entonces ve nuestros pecados crucificados allí y uno recibe lo que no merecemos, pero que lo recibimos por gracia, que es la reconciliación con el Señor. Es como si tú merecieras una condena y tu hermana gemela viene a juicio y recibe la condena por ti. Y entonces ella es condenada y tú eres libre. Y tú estás en Bávaro, Punta Cana, disfrutando de una piña colada 5 años después, mientras tu hermana está condenada. Eso fue lo que hizo Cristo. Tú no mereces eso. Nadie merece que otra persona sufra por nosotros lo que nosotros merecemos. Pero el Cristo cargar nuestros pecados nos declaran libres de pecado y recibimos de Dios la gracia. El Viernes Santo, este día es especial, diferente. ¿Por qué? Sí, porque ese día fue el día del juicio, fue el día donde ya crucificaron a Jesús. Yo llamo el Viernes Negro, no es el de octubre, es este, porque fue el viernes más oscuro, incluso literal. La Biblia dice que el sol se ocultó. Yo me imagino que ni siquiera el sol quería ser parte de ese día. Todo se oscureció y finalmente el Señor, Dios hecho hombre, el justo, el bueno, el perfecto, fallece y no cualquier muerte, la muerte de un criminal, una muerte natural, la muerte de un criminal que también siendo inocente la recibe, por eso es un viernes tan oscuro. Uno no está tan triste porque uno sabe el final, es como tú ves una película y sabes el final, ¿verdad? Pero no deja de ser doloroso. Igual, todos nosotros tenemos situaciones médicas donde sabemos que vamos o pensamos que vamos a salir bien, pero no deja de ser doloroso el proceso. Entonces, por eso el viernes tiene esa connotación agridulce. Pastor, ¿qué enseñanza clave nos deja la pasión de Cristo, especialmente en estos momentos tan agitados? Sí, yo meditaba en estos días que esta va a ser la primera vez donde la semana tiene una connotación muy parecida a la original. Se supone que la Semana Santa debe ser de eso, de reflexión, y fue una semana de dolor, en el caso de Jesús. Y para nosotros generalmente es la semana de vacilón. Es la semana menos santa del año. Lamentablemente. Lamentablemente. Y ahorita lo decía el doctor, los excesos. Y creo, aunque no me agrada para nada las razones, pero creo que esta semana por lo menos tendrá ese sentido de reflexión. Y yo lo siento en el país completo. Donde uno toma medidas. La primera medida naturalmente es esa parte espiritual. De arrepentimiento, de meditación en el Señor, de agradecimiento. Pero luego eso tiene que reflejarse en lo social. Yo no puedo tener un fin de semana orando y descuidar a mi esposa, o mi hija pasando hambre, o mis hijos por ahí regados. Entonces, la primera parte es vertical, ¿verdad?, con el Señor, pero luego eso tiene que reflejarse con mi trato
con mi mujer, con mis hijos, con los vecinos, con mis hermanos. Para mucha gente es una semana de reconciliación, llamar a los viejos, arreglarse con alguien que no se había arreglado. Yo creo que debería ser, porque Dios nunca ha querido una relación tan vertical que no se refleje en lo horizontal. Pastor, una tradición que se ha perdido muchísimo a propósito de los tiempos que estamos viviendo, esto es algo bíblico, porque yo recuerdo que en la época de nosotros, menos de Yamile, los Viernes Santos ni se hablaba alto. Eso es verdad. Sí, yo recuerdo Y los niños no podían ni jugar mucho, ni pelear, nada de eso. Eso era un silencio. No se prendía el radio, se oraba. Y no entremos a los casos matrimoniales. Ni decir mala palabra. Sin nada, absolutamente. Se sentía un silencio. Y el que osara, siendo pequeño, en dejar caer aunque sea una cuchara, tenía que trancarse ahí, Sí. póngase a orar ahí, a pedirle perdón al Señor. Y eso se ha perdido con el tiempo. Sí, sí. En algún versículo o espacio de la Biblia aparece que los tiempos se transformarían hasta lo que estamos viviendo hoy, que hay gente que tú le dices, hoy es Viernes Santo, y fácil te dice, yo tengo que ver con eso. Sí, no. La Biblia no dice que debió ser así tampoco. Hay muchas cosas que se van añadiendo tradicionalmente. Yo no estoy opuesto necesariamente a las tradiciones, pero me molesta cuando la gente quiere tomar una tradición como si fuera un mandamiento de Dios. La Biblia no dice que el Viernes Santo había que hablar bajito, no se puede comer carne, no se puede comer esto, no se puede salir. No, eso no, Jesús nunca dijo eso. Pero, obviamente, en la evolución del tiempo también nos lleva a excesos y pasamos de un extremo monástico, el Viernes Santo, a otro extremo de vagabundería, ¿verdad? Entonces, Uno es monástico, el otro es satánico. exacto, de un extremo a otro. Y eso creo que siempre es una reacción de los extremos. Y yo lucho y predico en nuestra iglesia sobre la importancia de los balances. No, tú no tienes que estar en silencio el Viernes Santo. Porque como decía, aunque es un motivo de reflexión, nuestra reflexión tiene un gozo final. Y tú puedes estar gozoso, puedes estar alegre. De hecho, me preocupa que todos ustedes tienen, claro, entiendo muchas cosas, ¿verdad? Pero el Viernes Santo no, también celebremos en el mejor sentido, porque hay una victoria detrás de la cruz y hay un regalo que recibimos. Pero esa celebración no te puede llevar a un teteo tampoco. Porque entonces, hermano, espérate, fue a Jesús que crucificaron, tranquilo. Entonces hay que tener ese balance en el mejor sentido de la palabra. Para esas personas que quieren tener como un acercamiento a Dios y toman una Biblia por primera vez, Wow. Me gusta eso. ¿qué usted les recomienda? ¿Por dónde empezar para entenderla? Me encanta eso. Yo tengo una pasión con los nuevos en la iglesia. Yo vengo de nacer en la iglesia y por muchos años siempre estuve rodeado de evangélicos y ahora estoy viviendo esa experiencia de mucha gente que nunca había visitado una iglesia y me encanta. A veces me elogian el mensaje con una mala palabra, así, San Antonio, qué buena prédica, pastor. Y, no me esperaba eso, pero me encanta. El Nagüero, y el Nagüero que creció en la fe, pero tiene una naturaleza humorística. Ajá. Tenía un invitado muy especial cantando música cristiana y él dijo, ¡diablo, qué alabanza! A nosotros Mori le dijo, no iba eso. No iba, Eso no iba. Nos pasa mucho eso y al principio me ruborizaba, pero me encanta esa experiencia porque son gente, yo siento que ese fue mi llamado, esa es la persona a la que fui llamado. Ya el cristiano tiene mucha Biblia. Entonces, lo primero que recomiendo es la versión de la Biblia. La Biblia tiene muchas versiones por el tema de que se va adaptando al idioma. No es lo mismo la Biblia con la que yo crecí, la Reina Valera del 60, que tiene ese idioma de Cervantes, pues Jesús habla en cibaeño y vosotros sois la luz del mundo, a la Biblia que tiene que leer mi hija ahora, porque ella no entiende eso de vosotros sois, ¿verdad? Entonces hay versiones más modernas, no cambian el fondo, pero a veces cambian la forma. Eso le llamamos, por ejemplo, la nueva traducción viviente, la NBI, son versiones más claras. Entonces por ahí empieza, ¿verdad? Una versión un poquito más clara, porque a veces hay gente que me dice, yo no entiendo nada de lo que dice la Biblia, y yo quizás no es la Biblia, mi amor, a lo mejor es la versión. Lo primero. Lo segundo, yo empezaría por los evangelios. A mí me encanta. Marcos es el evangelio más corto, es un evangelio pensado en los que no tienen cultura judía, porque Mateo tiene muchos elementos judíos, porque se le escribe a los judíos originalmente. Juan era un filósofo y tiene muchos elementos filosóficos. Entonces Marcos es como el más directo. Marcos está pensado como la generación de hoy, TikTok, Instagram, rápido, preciso. Jesús es acción en Marcos. Entonces empieza por el evangelio de Marcos. Si te quedaste enganchado, Lucas también es muy práctico, muy bueno.
pero con Marcos creo que es un buen inicio, y más que está Cristo ahí. ¿La Biblia es para leerla solo o o hay que necesariamente tener una persona con el conocimiento? Porque la Biblia es interpretativa. Entonces, hay interpretaciones que si la persona carece de conocimiento de la palabra de Dios, quizás no sea la idónea. Claro, el acceso inicial puede ser solo. La Biblia está escrita para hacer una conversación de Dios con nosotros, para hablarnos. Y esa parte inicial, tú debes tener tu relación con Dios a través de la Biblia inicialmente. Pero ya la parte teológica, para entender doctrinas, para aplicar doctrinas, para decir, Dios quiere que hagamos tal cosa. No, espérate, ya hay una comunidad. Ahí están, ¿verdad?, los pastores, los líderes, porque hay cosas que se interpretan en el contexto, que son parte de que se entiende cuando tú entiendes todo el proceso bíblico, que hay reglas hermenéuticas, como todo en la vida, ¿verdad?, de interpretación. Y ahí, antes de formar una doctrina, pues bueno tener, sí, una comunidad. Pero para aplicación personal, para lo que Dios me está diciendo a mí, tú puedes leerla cada día. Incluso nosotros tenemos mucha gente que ni siquiera sabía de letras, que se alfabetizaron leyendo la Biblia, y tú no lo ves haciendo exceso ni condenando a nadie, tú lo ves siendo mejores personas. O sea que eso parte mucho del corazón también. En el caso de el acto de fe, o más bien un sacramento, comulgar, ¿es obligatorio para tener una relación directa con Cristo? ¿Comulgar en el sentido católico o En todo el En sentido. general, porque Ok. hay muchas religiones. Sí, ok. Entonces, yo creo que obligatorio no es, ¿verdad? Pero hay tradiciones que son enriquecedoras. Por ejemplo, esa pregunta, ¿verdad? ¿Debemos leer la Biblia solo o en comunidad? No, te puedes leer solo. Pero habrán ciertas dudas, habrá desánimo. Yo sé que ustedes hacen ejercicio, las hembras se les nota. Entonces, cuando uno tiene una comunidad que tú estás desanimado, te escribes, no te veo en el gimnasio, vienes hoy, está lloviendo. La comunidad te motiva, te ayuda. Y creo que las tradiciones hacen ese aporte, que hay cosas que no necesariamente son una ley, pero te ayudan, te benefician. Entonces, sí se debe o se puede, ¿verdad? Pero no tiene que ser que si no se hace así te perdiste o te condenaste. Pastor, la pasión de Cristo también nos habla del dolor humano. ¿Cómo podemos encontrar esa esperanza aún en medio de la tormenta? Eso es una gran pregunta para estos tiempos. La gente a veces ignora que la Biblia nunca nos exonera del dolor. O sea, no nos dice nunca que no habrá dolor. ¿Dónde está Dios? No, Dios nunca dijo que no habrá sufrimiento. Lamentablemente el mundo está bajo sufrimientos desde la caída de Adán y Eva. Sean sufrimientos naturales o sean sufrimientos por nuestras decisiones, pero hay sufrimiento. Y la pasión de Cristo es una gran muestra del sufrimiento y del manejo del sufrimiento. Jesús está en la cruz, está sufriendo muchísimo, y Él expresa, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y uno dice, wow. O sea, ¿cómo el Hijo de Dios puede decir esas cosas? ¿Cómo el Hijo de Dios puede cuestionar a Dios? Pero Jesús lo que está repitiendo es un salmo, el Salmo 22, un salmo precioso que tiene que ver con el dolor del futuro Mesías, y es una muestra de cómo en medio del dolor tú agarrarte de la palabra, agarrarte de Dios te sostiene. Dios no nos exonera el dolor, pero nos promete acompañarnos en medio del dolor. Y eso, si bien para muchos de nosotros que queremos respuesta no siempre es suficiente, sí es una garantía. Habrá sufrimiento de este lado, habrá traiciones, habrá pérdidas, habrá muertes, habrá separaciones, habrá abusos, habrán excesos de otros contra ti. Dios no siempre te lo va a eximir, no siempre te va a proteger de eso, pero sí Él puede abrazarte. Y yo le digo a mi gente predicando muchas veces, Dios nos libra del horno de fuego o nos hace a prueba de fuego. Y eso, cualquiera de las dos puede ser una bendición en las manos de Dios, y lo vemos en la cruz. Pastor, muchísimas gracias por acompañarnos. No, yo tengo que venir mañana. A mí me encantaría que cerremos este segmento de la pasión de Cristo con una pequeña oración de bendición para todo nuestro público y para toda la República Dominicana. Claro que sí. Señor, gracias te damos por espacios como este que abren sus puertas para recordar lo que cambió la historia en dos. Se habla de antes y después de ti. Ayúdanos, Señor, a que esa historia también cambie la nuestra, como antes y después de ti. Que se pueda decir un antes y después de Ricky o de Juan o de María, porque tú llegaste a nuestras vidas y nos diste lo que tú ofreciste en la cruz: redención, gracia, perdón. Si hay alguien hoy que está escuchando esto y que se siente, sea culpable, sea que merece el juicio, merece el castigo o lejos de ti,
que recuerde que el castigo que merecemos por nuestros pecados fue depositado en ti, para que la gracia y el amor que no merecíamos venga, Señor, por ti. Así que reciban ese amor, reciban esa gracia y reciban ese abrazo de consuelo en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alto en jugada, pero no te vayas de la partida. En breve, regresamos con Juego de Damas.